Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África a 7 días, el programa semanal de France 24 sobre los acontecimientos más destacados del continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y estoy aquí en reemplazo de mi compañera Amal Berman. Vamos con los titulares. Después de semanas de incertidumbre, Senegal fijó para el 24 de marzo la celebración de sus elecciones presidenciales que se vieron retrasadas por decisión del presidente Macky Sall. La fecha deja a los 19 candidatos pocos días para su campaña electoral y coincide con el Ramadán, una época de poca actividad en un país de mayoría musulmana. Cerca de 300 alumnos fueron raptados por hombres armados que irrumpieron en una escuela de Nigeria la semana pasada. Esta práctica se llevó a cabo por primera vez por el grupo yihadista Boko Haram en 2014 y según las autoridades, desde entonces ha sido adoptada por grupos criminales que buscan pagos por el rescate. Lo analizamos. Y en Sudán, la escasez de combustible derivada del conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido tiene a sus residentes recurriendo a otros métodos para poder transportarse. En una ciudad al suroriente de la capital, los burros son utilizados hasta de ambulancias. Les contamos la historia. Empezamos en Senegal, que ya fijó una fecha para las elecciones presidenciales que debieron celebrarse originalmente el 25 de febrero. La cita en las urnas será ahora el 24 de marzo. Esto pone fin a una incertidumbre que se prolongó durante semanas, cuando el presidente Macky Sall decidió retrasar los comicios alegando que había irregularidades en las candidaturas, lo que lo llevó a ser acusado de querer perpetuarse en el poder. Sin embargo, esta nueva fecha deja un margen muy estrecho para que los 19 candidatos realicen sus campañas. Un proceso electoral que además se celebrará por primera vez durante el mes sagrado del Ramadán, una época de reflexión y muy poca actividad. La carrera por la presidencia es también una carrera contra el tiempo. La justicia de Senegal determinó que el 24 de marzo será la fecha de los comicios que debieron celebrarse el 25 de febrero, lo que le da a los candidatos solo pocos días para convencer a los votantes. Lo que va a hundir al país en la incertidumbre son estas elecciones previstas para el día 24. Esto se debe a que los resultados no serán aceptados por todas las partes, porque hay que organizar un proceso. A falta de 12 días, incluso hay candidatos que no están preparados para tener representantes en los colegios electorales. Una campaña y unas elecciones que por primera vez se celebran en medio del Ramadán, en un país mayoritariamente musulmán, y en el que esta festividad es una época de recogimiento. Bueno, durante el Ramadán es un poco difícil porque cuando se trata de que la gente vote, ayunarán. Tampoco es fácil con la fecha. Durante el Ramadán la gente reza, la gente ayuna. La estabilidad regional está en el centro de la discusión. Las 4 transiciones de poder en Senegal le construyeron la reputación de una de las democracias más fuertes de África Occidental, por lo que la decisión del presidente Macky Sall de posponer los comicios hizo temer sobre una extralimitación autoritaria. Son un total de 19 candidatos que hacen parte de la contienda y hasta ahora ninguno es favorito para convertirse en el 5º presidente de Senegal desde su independencia de Francia en 1960 y quien sucederá a Sall, que debe dejar su cargo el próximo 2 de abril. Pasamos ahora a Nigeria, donde las fuerzas de seguridad buscan a los más de 200 estudiantes que fueron secuestrados la semana pasada cuando hombres armados ingresaron en una institución educativa del estado de Kaduna. De acuerdo con el gobierno local, algunos de los alumnos pudieron escapar, mientras que otros fueron liberados. Este es el primer secuestro masivo en escuelas de Nigeria desde 2021 y ningún grupo se atribuyó la responsabilidad. Este caso recuerda al que ocurrió en 2014, cuando el grupo yihadista Boko Haram secuestró a más de 270 niñas en el área de Chibok, la mayoría de las cuales siguen secuestradas. Llegaron en decenas, andando en motocicletas, disparando esporádicamente y al azar. Bloquearon, rodearon la escuela y bloquearon todo el paso a quien quisiera venir a ayudar desde el pueblo. Bloquearon todas las carreteras y se marcharon con más de 200 estudiantes y alumnos de la escuela primaria Kuriga 1. ¿Por qué esta modalidad de secuestrar estudiantes en escuelas se ha vuelto tan común en Nigeria y quiénes son estos grupos detrás de este delito? Se lo preguntamos a Agustín Berea, él es académico de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y experto en temas de África. Pues
Realmente lo que pasa es que no es exactamente, digamos que el modus operandi de 2014 a lo que estamos viendo ahorita son dos fenómenos bastante distintos. El de 2014, digamos que si nos remontamos hace unos 10 años e incluso hasta hace 5 años, la mayoría de las abducciones, de los secuestros, tenían que ver con las actividades de grupos islamistas y tenían un proyecto político. Al final hay varios grupos que tienen un proyecto, bueno, proyectos distintos de establecer la Sharia y todo este tipo de ideas como, pues más pues sí, sistemas más o menos teocráticos en el norte de Nigeria. Y entonces aquellos secuestros atendían más a una manera de presión política. Pero a partir de 2021 y particularmente de 2022 se agudizó. Lo que estamos viendo ya no es tanto grupos que procuran una presión política, sino obtener ganancias. Y en ese sentido, todo parece indicar que los últimos secuestros en realidad fueron realizados por estos grupos de bandidos. El gobierno les dice bandidos, pero em, parece ser que son los mismos militantes, pero que ahora tienen pues otros objetivos más bien pecuniarios. Estos secuestros han tenido lugar en la convulsa zona norte de Nigeria, azotada por el extremismo violento y la actividad terrorista de grupos armados que han desplazado a comunidades enteras. Agustín Berea nos amplía sobre la situación de seguridad en la región. Eventualmente lo que ha sucedido es que, entre otras cosas, por la salida de tropas francesas y estadounidenses de lo que es el área del Sahel, muchos de los grupos combatientes que antes quizá estaban un poco más contenidos en la región se han ido esparciendo por todas partes y particularmente por lo que es el lago Chad. Y bueno, entonces se ha vuelto un problema ya que, digamos, las tropas federales de Nigeria no tienen suficientes efectivos para combatirlos, porque Nigeria además está combatiendo varios otros problemas, incluyendo separatistas en zonas de lagos, en zonas limítrofes con Camerún y también, por ejemplo, Boko Haram más pegados hacia Chad. Entonces, al final del día lo que estamos viendo es que el Estado nigeriano está rebasado. No es que no intenten hacer de repente ahí algunos despliegues, pero hay demasiadas amenazas y muy pocos recursos. Y finalizamos en Sudán. En la ciudad suroriental de Gadarif, los vehículos motorizados están siendo reemplazados por burros que transitan en masa por las calles de la urbe. Este es el nuevo medio de transporte utilizado por los residentes locales ante la escasez de combustible, que es uno de los efectos que deja la guerra entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que inició en abril del año pasado y se enfrentan por el control del poder en el país africano sin un gobierno elegido democráticamente desde el derrocamiento de Omar al-Bashir en 2019. Andrés Triviño tiene la historia. Este es un terminal de transporte en Sudán. Ahora, los burros reemplazan a los vehículos motorizados. Actualmente, la gasolina es un bien inasequible y escaso en el país, producto de un año de guerra civil, haciendo que autos y ambulancias no puedan funcionar y que estos animales sean la única forma de movilizarse, pero para quienes pueden pagarlos. Trabajo como comerciante de burros, compro y vendo estos animales. El precio es muy alto hoy en día, oscila entre $350 y $450. El precio varía según el tipo de burro, porque hay diferentes tipos que llamamos verde, azul y blanco. El precio del combustible se ha multiplicado hasta por 20. Y los conductores de auto ahora tiran de los burros en carreteras improvisadas. La situación es producto de la crisis que trajo el estallido de una guerra entre el ejército y los paramilitares de la Fuerza de Acción Rápida en abril de 2023, quienes se enfrentan por tener el control del territorio. La ONU ha advertido que la falta de transporte también amenaza a que Sudán se encamine a la peor crisis de hambre del mundo. Más del 95% de sudaneses no pueden permitirse ni siquiera una comida completa al día, mientras muchos huyen del país. Estoy acá en la frontera sur de Sudán, donde miles de personas están huyendo por sus vidas diariamente. El conflicto en el norte del país ha sumergido a la región entera en una crisis. 1,5 millones de personas se han desplazado a países vecinos con lo poco que pueden llevarse. Ahora el riesgo de hambruna se ha vuelto más letal que la misma violencia. El conflicto sigue afectando tanto a Sudán como a Sudán del Sur y Chad, donde al menos 25 millones de personas sufren el deterioro de la seguridad alimentaria.
De esta manera despedimos este episodio de África 7 días. Recuerde que si quiere repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com. Gracias por acompañarnos.